Déjame hacerte una pregunta honesta. Una pregunta que tal vez te has hecho tú mismo en la privacidad de tu corazón. ¿Por qué después de tantos años de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de escuchar enseñanzas, tu vida sigue siendo básicamente la misma, no en las cosas superficiales? Tal vez ahora sabes más versículos, tal vez ahora puedes defender mejor tu fe en una conversación, pero en las cosas que realmente importan. En cómo reaccionas cuando alguien te ofende, en cómo manejas el miedo cuando las finanzas se aprietan, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí en esas áreas de tu vida diaria, ¿has cambiado realmente? Si eres honesto conmigo, probablemente la respuesta es que no tanto como quisieras. Y no estás solo en esto. De hecho, hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que han caminado con Dios por años, algo que casi nadie habla abiertamente. Y es esto, hay una brecha enorme entre lo que sabemos y cómo vivimos, entre la información que hemos acumulado y la transformación que hemos experimentado, entre ser oidores de la palabra y ser hacedores de ella. Y hoy quiero que exploremos esto juntos, no con prisa, no con respuestas simplistas. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para ir profundo. Porque esto no es algo que se entienda en 2 minutos, es algo que necesitas dejar que se asiente en tu espíritu. Algo que tal vez lleves años sintiendo pero no has sabido cómo nombrarlo. Sé que has invertido años en conocer a Dios, años de estudio, años de servicio, años de fidelidad. Y eso es hermoso. Dios ve cada uno de esos años. Pero también sé que hay una parte de ti que está cansada de sentir que sabes mucho pero vives poco. Cansada de la distancia entre lo que predicas y lo que practicas. Cansada de guardar las apariencias cuando por dentro luchas con las mismas cosas de siempre. Y lo que quiero que sepas desde ya es esto. No estoy aquí para juzgarte. No estoy aquí para añadir más culpa a la que ya cargas. Estoy aquí porque yo también he vivido en esa brecha. Y he aprendido algo que necesito compartir contigo. Algo que tiene el poder de cambiar no solo lo que sabes, sino cómo vives. Así que si me permites, vamos a caminar juntos a través de esto. Y te prometo que vamos a ser honestos, brutalmente honestos. Porque la honestidad es el primer paso para cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Piensa en cuántas enseñanzas has escuchado en tu vida. ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántos libros cristianos has leído? Si tuvieras que calcular las horas que has invertido en aprender sobre Dios, probablemente estamos hablando de cientos, tal vez miles de horas. Y no fue tiempo perdido. Cada enseñanza te dio algo. Cada sermón te mostró una faceta de Dios que no conocías. Cada estudio te profundizó en las Escrituras. Pero déjame preguntarte algo más profundo. De todo ese conocimiento acumulado, ¿cuánto realmente ha cambiado la manera en que vives tu día a día? ¿Cuánto de lo que sabes se ha traducido en cómo amas, en cómo perdonas, en cómo respondes cuando la vida te presiona? Y aquí es donde duele. Porque si eres como la mayoría de nosotros, tienes que admitir que hay una diferencia enorme entre lo que sabes en tu cabeza y lo que vives con tu vida. Sabes que debes perdonar. Lo has escuchado 1000 veces. Puedes citar Mateo capítulo 18. Puedes explicar teológicamente por qué el perdón es importante. Pero cuando alguien te lastima de verdad, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te falta al respeto, tu reacción no es diferente a la de alguien que nunca ha abierto una Biblia. Sabes que no debes preocuparte. Conoces Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Puedes recitarlo de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero cuando las cuentas no alcanzan, cuando el doctor da un diagnóstico difícil, cuando tu hijo toma una mala decisión, te consumes en ansiedad, igual que siempre. Sabes que debes amar a tu prójimo. Conoces el segundo mandamiento más importante. Lo has predicado a otros. Pero con ese vecino difícil, con ese compañero de trabajo que te irrita, con ese familiar que te saca de quicio, tu amor es tan condicional como el de cualquiera. Ves la brecha, ves esa distancia entre conocer y vivir. Y lo que es aún más frustrante es que mientras más conoces, más grande se siente esa brecha. Porque ahora no solo estás viviendo por debajo de tu potencial, estás viviendo por debajo de tu propio conocimiento. Y eso, hermano, eso duele en un nivel diferente. Hay un momento en la vida de muchos creyentes cuando esta realidad se vuelve imposible de ignorar. Tal vez es cuando cumples 50 años y te das cuenta que tienes básicamente las mismas luchas que tenías a los 30. Tal vez es cuando ves a alguien más joven que tú viviendo con más autenticidad y libertad espiritual y te preguntas qué pasó contigo.
Tal vez es cuando te miras en el espejo y reconoces que has estado actuando en la iglesia, actuando con otros creyentes, dando las respuestas correctas, usando el vocabulario apropiado, pero por dentro sabiendo que hay poca diferencia entre quién eras antes de Cristo y quién eres ahora. Y esa realización duele porque has invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía en aprender, en servir, en estar presente. Y no es que todo eso haya sido en vano, pero tampoco ha producido el cambio que esperabas. No ha cerrado esa brecha entre tu conocimiento y tu carácter, entre tu teología y tu práctica, entre tu profesión de fe y tu manera de vivir. Déjame llevarte un poco más profundo, porque hay una capa debajo de esta frustración que casi no nos atrevemos a tocar, y es esta. Cuando llevamos años sabiendo mucho pero viviendo poco, empezamos a desarrollar una culpa silenciosa, una culpa que no compartimos con nadie. Porque, ¿cómo admites en tu grupo de la iglesia que te sientes como un fraude? ¿Cómo le dices a tus hermanos en la fe que a veces sientes que todo esto es teatro? ¿Cómo confiesas que tienes más conocimiento bíblico que nunca, pero menos poder espiritual que cuando empezaste? No puedes. Así que guardas silencio. Sigues participando, sigues asintiendo con la cabeza en los estudios bíblicos. Sigues dando las respuestas esperadas, pero por dentro hay una voz que no te deja en paz. Una voz que te dice que eres un hipócrita, que Dios está decepcionado de ti, que has desperdiciado años acumulando información sin transformación. Y debajo de esa culpa hay algo aún más profundo. Hay miedo. Miedo de que tal vez ya es muy tarde. De que tal vez ya pasaste tu oportunidad. De que Dios te dio décadas para cambiar y no lo hiciste. Y ahora ya no hay tiempo. Miedo de que te vas a morir sabiendo mucho de Dios, pero habiendo experimentado poco de Él. Miedo de llegar al final de tus días con una biblioteca en tu cabeza, pero un desierto en tu corazón. ¿Sientes el peso de esto? Porque si estás sintiendo ese peso en este momento, quiero que sepas algo. Ese peso no viene de Dios para destruirte, viene de Dios para despertarte. La incomodidad que sientes con la brecha entre tu conocimiento y tu vida no es condenación, es invitación. Dios te está invitando a algo más real, algo más profundo, algo más transformador que solo saber más. Y esto nos lleva a un pasaje de la Biblia que probablemente has leído 100 veces. Pero hoy quiero que lo escuches diferente, como si fuera la primera vez, como si estas palabras fueran escritas específicamente para ti en este momento de tu vida. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice así: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ahora, la primera vez que leíste ese versículo, probablemente pensaste que entendías lo que decía. Es bastante claro, ¿verdad? No solo escuches la palabra, hazla, vívela, aplícala. Obvio. Pero déjame mostrarte algo que tal vez no habías considerado. Santiago no está diciendo simplemente haz más, está señalando algo mucho más profundo y más peligroso. Está diciendo que es posible engañarte a ti mismo. Piensa en eso por un momento. Engañarte a ti mismo. No que otros te engañen, no que el diablo te engañe, aunque también puede hacerlo, sino que tú, con tu propia mente, con tu propio corazón, te convenzas de algo que no es verdad. ¿Y cuál es ese engaño específico que Santiago está señalando? Es este: creer que porque conoces la verdad, estás viviendo la verdad. Creer que porque puedes enseñar un principio bíblico, ese principio está operando en tu vida. Creer que la información en tu cabeza equivale a transformación en tu carácter. Este es el engaño más sutil y más común entre los creyentes que llevan años en la fe. No es que no sepan la verdad, es que confunden conocer la verdad con vivir la verdad. Y Santiago dice que cuando haces eso te estás engañando a ti mismo. Nadie más te está engañando. Tú mismo te estás mintiendo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de este engaño? Que se siente como crecimiento espiritual. Porque estás aprendiendo más, estás estudiando más, estás acumulando más conocimiento. Y tu mente interpreta eso como progreso. Pero Santiago está diciendo que no es progreso si no hay aplicación. No es crecimiento si no hay obediencia. Es solo información acumulada. Y la información sin transformación no es fe, es conocimiento muerto. Déjame ponerte un ejemplo concreto. Imagina que vas al doctor y te diagnostica diabetes. El doctor te explica todo sobre la diabetes, te da folletos, te muestra gráficas, te explica cómo funciona la insulina, te dice exactamente qué comer y qué no comer. Te da un plan detallado y tú escuchas todo con atención.
tomas notas, haces preguntas inteligentes, sales de la consulta sabiendo todo lo que necesitas saber sobre la diabetes. Pero llegas a tu casa y no cambias nada. Sigues comiendo lo mismo, sigues viviendo igual. No aplicas ni una sola cosa de lo que aprendiste. ¿Qué va a pasar? Tu condición va a empeorar. ¿Y por qué? No porque no sabías qué hacer. Sabías perfectamente qué hacer. El problema no fue falta de información, fue falta de aplicación, fue la brecha entre conocer y hacer. Ahora, si alguien te pregunta 6 meses después, ¿sabes qué es la diabetes? Dirías que sí. ¿Sabes cómo manejarla? Sí. ¿Conoces el plan? Sí. Pero si esa misma persona mira tu vida, vería que no estás haciendo nada de lo que sabes. Y ahí está el engaño. Confundir conocer el plan con ejecutar el plan. Confundir tener información con aplicar información. Y eso es exactamente lo que Santiago está diciendo que hacemos con la palabra de Dios. Nos sentamos y la escuchamos, la estudiamos, la memorizamos, nos volvemos expertos en ella. Podemos debatir teología, podemos explicar doctrinas, podemos citar versículos, pero nuestra vida diaria no refleja lo que sabemos. Y nos hemos engañado a nosotros mismos creyendo que conocer es suficiente. ¿Captas lo serio que es esto? No es que Dios esté enojado porque no sabemos suficiente. El problema es que sabemos demasiado sin hacer nada con lo que sabemos. Hemos convertido el cristianismo en un ejercicio académico, en un estudio intelectual, en una acumulación de datos bíblicos. Y hemos perdido de vista que el punto nunca fue saber más, el punto siempre fue ser transformados. Santiago continúa en los versículos siguientes con una ilustración perfecta. En el versículo 23 y 24 dice: «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era». ¿Ves la imagen que Santiago está pintando? Un hombre se mira en el espejo, ve su cara, ve que tiene algo fuera de lugar. Tal vez se despertó con el cabello revuelto, tal vez tiene comida en la barba. Tal vez hay algo en su rostro que necesita arreglar. Lo ve claramente en el espejo. Reconoce el problema. Sabe exactamente qué necesita hacer para arreglarlo. Pero en lugar de arreglarlo, simplemente se aleja del espejo y se olvida de lo que vio. Eso suena ridículo, ¿verdad? ¿Quién haría eso? ¿Quién se mira en el espejo, ve un problema y luego simplemente se va sin hacer nada al respecto? Pero eso es exactamente lo que hacemos con la palabra de Dios. La leemos, nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Vemos claramente el problema, reconocemos lo que Dios nos está diciendo y luego cerramos la Biblia y seguimos viviendo exactamente igual. La palabra de Dios es el espejo más honesto que existe. No miente, no adula, no te muestra lo que quieres ver. Te muestra la verdad de quién eres. Te revela áreas de orgullo que no habías reconocido. Te señala patrones de egoísmo que habías justificado. Te confronta con miedos que has disfrazado de prudencia. Te muestra la diferencia entre quien profesas ser y quien realmente eres cuando nadie está mirando. Y aquí está el problema. Muchos de nosotros hemos desarrollado la habilidad de leer la Biblia sin dejar que nos lea a nosotros. Podemos estudiar un pasaje sobre el perdón sin dejar que el Espíritu Santo nos muestre a quién necesitamos perdonar. Podemos leer sobre la humildad sin permitir que Dios nos revele nuestro orgullo. Podemos analizar versículos sobre la fe sin confrontar nuestro miedo y control. Hemos creado una distancia intelectual entre nosotros y la palabra. La tratamos como un objeto de estudio en lugar de un espejo que nos transforma. Y esa distancia es precisamente lo que mantiene la brecha entre conocer y vivir. Porque mientras la palabra sea solo información que procesamos mentalmente, nunca será transformación que experimentamos personalmente. Y esto me lleva a algo crucial que necesitas entender. La diferencia entre un oidor y un hacedor no es la cantidad de conocimiento que tienes. Hay oidores que saben muchísimo. Hay hacedores que saben relativamente poco, pero aplican todo lo que saben. La diferencia está en la respuesta. ¿En qué haces cuando la palabra te confronta? En cómo reaccionas cuando Dios te señala algo que necesita cambiar. El oidor dice: qué interesante, qué buena enseñanza, qué verdad tan profunda. Y luego no hace nada. El hacedor dice: esto es difícil, esto me confronta, esto requiere que cambie, pero voy a obedecer aunque me cueste. Y ahí está toda la diferencia.
Porque entiende esto, la transformación nunca viene por saber más. La transformación viene por obedecer lo que ya sabes. Y esta es una verdad que la mayoría de nosotros hemos resistido por años. Porque es mucho más fácil aprender algo nuevo que aplicar lo que ya aprendimos. Es mucho más cómodo ir a otro estudio bíblico que obedecer lo que el último estudio bíblico nos enseñó. Es mucho menos confrontador leer otro libro cristiano que vivir lo que el libro anterior nos mostró. Nos hemos vuelto adictos a la novedad espiritual, siempre buscando la siguiente enseñanza, el siguiente predicador, la siguiente revelación, la siguiente conferencia. Y no hay nada malo con seguir aprendiendo. El problema es cuando usamos el aprendizaje como excusa para no obedecer, cuando acumular información se convierte en un sustituto de la transformación. Y Dios ve esto. Dios ve cuando estamos usando el conocimiento como escudo contra la obediencia. Cuando estamos estudiando más para sentirnos espirituales sin tener que cambiar realmente. Cuando preferimos la comodidad de saber sobre Dios que la incomodidad de obedecer a Dios. Ahora bien, esto que voy a decir puede sonar duro, pero necesitas escucharlo. Si has estado en la fe por 10, 20, 30 años y tu carácter no ha cambiado significativamente, el problema no es que no has aprendido suficiente. El problema es que no has obedecido suficiente. No necesitas más enseñanza, necesitas más obediencia. No necesitas otro sermón, necesitas aplicar los 1000 sermones que ya has escuchado. Y sé que esto puede generar resistencia en ti. Tal vez estás pensando, pero es que mi situación es complicada. No entiendes las presiones que tengo. No sabes lo difícil que es mi matrimonio. No conoces mi historia. No ves mis limitaciones. Y todo eso puede ser verdad. Pero déjame decirte algo con amor. Jesús nunca prometió que la obediencia sería fácil. Solo prometió que sería el camino a la vida abundante. No dijo que no costaría. Dijo que valdría la pena. El problema no es que la obediencia es difícil. El problema es que hemos llegado a creer que si es difícil, Dios no nos lo está pidiendo. Hemos confundido la gracia de Dios con permiso para quedarnos como estamos. Hemos interpretado su paciencia como aprobación de nuestra mediocridad espiritual. Y hemos usado nuestra debilidad como excusa permanente en lugar de usarla como razón para depender más de su poder. Santiago termina esta sección con algo hermoso en el versículo 25. Dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». ¿Captaste eso? El que mira atentamente, no el que lee superficialmente, no el que estudia académicamente, el que mira atentamente. Esto implica tiempo, implica profundidad. Implica dejar que la palabra te examine en lugar de solo examinar la palabra. Implica estar dispuesto a que Dios te muestre cosas de ti mismo que no quieres ver. Y dice que persevera en ella. No que la lee una vez y se va. No que asiste a un estudio bíblico de 6 semanas y siente que ya cumplió. Sino que persevera. Que vuelve una y otra vez. Que permite que la palabra siga trabajando en él. Que no se cansa de ser confrontado porque sabe que cada confrontación es una invitación a más libertad. Y mira lo que promete. Este será bienaventurado en lo que hace, no en lo que sabe, en lo que hace. La bendición de Dios no viene por acumular conocimiento, viene por aplicar conocimiento. No por ser experto en teología, sino por ser obediente en práctica. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Qué voy a hacer con lo que ya sé? No qué más necesito aprender, sino qué voy a hacer con las 1000 cosas que ya he aprendido y no he aplicado. Porque te garantizo que si tomaras solo 10% de lo que ya sabes y lo vivieras completamente, tu vida sería radicalmente diferente. Piensa en las cosas que ya sabes que Dios te ha estado diciendo. Esa conversación difícil que sabes que necesitas tener, pero has estado posponiendo. Ese perdón que sabes que necesitas dar, pero has estado reteniendo. Ese hábito que sabes que necesitas romper, pero has estado justificando. Esa generosidad que sabes que necesitas practicar, pero has estado racionalizando por qué no puedes. Esa persona a la que sabes que necesitas pedir perdón, pero el orgullo no te deja. No necesitas que Dios te dé una nueva revelación para hacer esas cosas. Ya sabes lo que necesitas hacer. El problema no es falta de claridad, es falta de obediencia. Es la brecha entre conocer y hacer, entre saber y vivir, entre profesar y practicar. Y quiero llevarte aún más profundo en esto porque hay algo que necesitamos entender sobre la obediencia. La obediencia no es solo hacer cosas correctas.
La obediencia es responder específicamente a lo que Dios te está pidiendo, específicamente a ti, en este momento específico de tu vida. No es una fórmula genérica, es una relación personal donde Dios te habla y tú respondes. Y aquí está el problema con acumular conocimiento sin obediencia. Cada vez que Dios te muestra algo y no obedeces, estás entrenando tu corazón a resistir su voz. Estás construyendo una callosity espiritual, estás creando una distancia entre tú y el Espíritu Santo. Y con el tiempo te vuelves más y más sordo a su dirección, no porque Él dejó de hablar, sino porque tú dejaste de responder. Es como cuando tus hijos eran pequeños y les pedías que hicieran algo. Si lo pedías una vez y no respondían, tenías que pedirlo más fuerte la segunda vez. Y si seguían sin responder, eventualmente dejabas de esperar obediencia inmediata, no porque dejaste de ser su padre, sino porque ellos entrenaron sus oídos a ignorar tu voz. Y algo similar pasa en nuestra relación con Dios. Dios te muestra algo. Te lo confirma de múltiples maneras, a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de una conversación, a través de una circunstancia. Y tú reconoces que es Él, pero no obedeces. Y Él te lo muestra otra vez, y tú sigues sin obedecer. Y eventualmente Dios deja de insistir en esa área, no porque dejó de importarle, sino porque tú dejaste de responder. Y Él respeta tu libre albedrío, incluso cuando usas ese libre albedrío para resistir su mejor plan para ti. Y esto es trágico. Porque lo que perdemos no es solo esa obediencia específica, es la intimidad con Dios que viene de responder a su voz. Es la confianza que se construye cuando dices sí, aunque no entiendas todo. Es el crecimiento que viene cuando haces lo que Él dice, aunque te cueste. Es la transformación que solo ocurre en el acto de obedecer. Porque entiende esto, Dios no te pide obediencia para controlarte, te pide obediencia para transformarte. Cada vez que Dios te pide algo, no es porque necesita que lo hagas. Es porque Él sabe que tú necesitas hacerlo para convertirte en quien Él te creó para ser. La obediencia no es solo sobre el acto externo, es sobre lo que ese acto produce en tu carácter interno. Cuando Dios te pide que perdones a alguien que te hirió profundamente, no es solo para beneficio de esa otra persona. Es porque Dios sabe que el resentimiento que estás cargando te está envenenando, te está robando paz, te está manteniendo atado al pasado. Y tu obediencia en perdonar no es solo un acto de justicia hacia el otro, es un acto de libertad para ti mismo. Cuando Dios te pide que seas generoso más allá de tu comodidad, no es porque Él necesita tu dinero, es porque Dios sabe que tu corazón está atado a tus posesiones, y mientras estés atado a ellas, no puedes experimentar la libertad de confiar completamente en Él. Tu obediencia en dar no es solo para bendecir a otros, es para liberarte del poder que el dinero tiene sobre ti. Cuando Dios te pide que hables verdad en amor en una situación difícil, no es porque le gusta verte incómodo, es porque Dios sabe que tu silencio está costándote integridad, que tu paz falsa está construida sobre evitar confrontación necesaria. Y tu obediencia en hablar verdad no es solo para arreglar una situación externa, es para formar valentía en tu carácter interno. ¿Ves el patrón? Cada obediencia que Dios te pide está diseñada para cerrar esa brecha entre quien eres y quien Él te creó para ser. No es castigo, es escultura. Dios está trabajando en ti. Y la herramienta que usa es tu obediencia a lo que Él te muestra. Ahora, déjame ser práctico contigo, porque todo esto es hermoso en teoría, pero la pregunta es, ¿cómo cierras esa brecha? ¿Cómo pasas de ser principalmente un oidor a ser principalmente un hacedor? ¿Cómo tomas estos años de conocimiento acumulado y finalmente empiezas a vivirlos? Déjame darte 3 niveles de aplicación y quiero que seas honesto contigo mismo sobre dónde estás, porque no todos estamos en el mismo lugar. Y está bien, Dios te encuentra donde estás, no donde deberías estar. Si estás empezando, si todo esto te suena abrumador, si miras la distancia entre tu conocimiento y tu vida y sientes que es imposible cerrarla, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer. Elige una sola área. No trates de cambiar todo de golpe. No hagas una lista de 20 cosas que necesitas mejorar. Eso solo te va a paralizar. Elige una sola verdad que sabes y empieza a vivirla consistentemente.
Tal vez es la verdad sobre el perdón, y hay una persona específica a quien sabes que necesitas perdonar, no 7 personas, una. Empieza ahí. O tal vez es la verdad sobre la gratitud, y sabes que necesitas dejar de quejarte tanto, no sobre todo. Solo elige una situación recurrente donde siempre te quejas y decide practicar gratitud en esa situación específica. O tal vez es la verdad sobre la obediencia a Dios en las finanzas, y sabes que necesitas empezar a diezmar fielmente. No necesitas reorganizar todas tus finanzas de golpe. Empieza con obedecer en el diezmo, un paso, una decisión, una área de obediencia. Y cuando digo empieza, no me refiero a que lo pienses más, no me refiero a que lo planees para el mes que viene, me refiero a que hoy, antes de que termine este día, tomes una acción concreta en esa dirección. Llama a esa persona. Escribe ese mensaje, haz esa transferencia, da ese paso. Porque la obediencia siempre requiere acción específica, no solo intención general. Y no te preocupes si no lo haces perfecto. No estás buscando perfección, estás buscando progreso. Estás buscando cerrar la brecha, aunque sea 1 centímetro, porque 1 centímetro de obediencia vale más que 1 kilómetro de conocimiento sin aplicar. Ahora, si ya estás en camino, si ya has intentado esto antes, pero te has estancado, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. Porque la mayoría de la gente que intenta cerrar la brecha entre conocer y vivir se estanca no porque no tienen suficiente fuerza de voluntad, se estanca porque están tratando de cambiar comportamientos sin cambiar creencias. Déjame explicarlo. Puedes forzarte a actuar diferente por un tiempo, puedes usar disciplina y determinación para modificar tu conducta, pero si la creencia debajo de esa conducta no cambia, eventualmente vas a volver a los patrones viejos, porque tus acciones siempre fluyen de lo que realmente crees, no de lo que dices que crees. Por ejemplo, puedes forzarte a perdonar, puedes decir las palabras, puedes actuar como si hubieras perdonado. Pero si en el fondo de tu corazón todavía crees que esa persona te debe algo que merecen tu resentimiento, que estarías justificado en guardar amargura, tu perdón no va a durar, porque tus acciones están peleando contra tus creencias. O puedes forzarte a ser más generoso, puedes dar más dinero, puedes servir más tiempo. Pero si en el fondo de tu corazón todavía crees que tu seguridad viene de cuánto acumulas, que Dios no va a proveer si tú no te cuidas. Primero que dar generosamente te va a dejar vulnerable, tu generosidad va a ser temporal y resentida, porque otra vez tus acciones están peleando contra tus creencias. Entonces, si has intentado cambiar antes y no ha funcionado, probablemente necesitas ir más profundo. Necesitas identificar la creencia falsa que está alimentando el comportamiento que quieres cambiar. Necesitas dejar que la palabra de Dios no solo te diga qué hacer diferente, sino que transforme lo que crees en lo profundo. Y esto requiere más que leer la Biblia, requiere meditar en la Biblia, requiere dejar que una verdad se asiente en tu espíritu hasta que desplace la mentira que has estado creyendo. Requiere oración honesta, donde le dices a Dios, ayúdame a creer esto de verdad, no solo a saberlo mentalmente. Porque cuando la creencia cambia, el comportamiento sigue naturalmente. Cuando realmente crees que el perdón te libera más a ti que a la otra persona perdonar, deja de ser una disciplina forzada y se convierte en una respuesta natural. Cuando realmente crees que Dios es tu proveedor y no tu cuenta de banco, la generosidad deja de costarte tanto porque estás operando desde una creencia diferente. Y si estás listo para ir más profundo, si eres de los que ya han dado pasos y quieren transformación más radical, déjame desafiarte con algo que va a requerir más de ti, pero también va a producir más en ti. Y es esto, deja de hacer compartimentos en tu vida. Deja de dividir tu existencia en sagrado y secular, en espiritual y mundano, en cosas de Dios y cosas de la vida regular. Porque aquí está el problema. Muchos de nosotros hemos aprendido a ser muy espirituales en contextos espirituales. Somos una versión de nosotros en la iglesia. Oramos bien, hablamos bien, nos comportamos bien. Pero luego tenemos otra versión de nosotros en el trabajo, otra en casa con familia, otra cuando estamos solos. Y esas versiones son tan diferentes que si la gente de la iglesia viera cómo eres en casa o la gente de tu casa viera cómo actúas en la iglesia, no creerían que es la misma persona. Y esta fragmentación es exactamente lo opuesto a la integridad. Integridad no significa ser perfecto. Integridad significa ser íntegro, completo. La misma persona en público que en privado.
la misma persona el domingo en la iglesia que el lunes en el trabajo, la misma versión de ti cuando alguien está mirando que cuando nadie te ve. Y cerrar esa brecha entre conocer y vivir requiere que dejes de compartimentar, requiere que la verdad de Dios gobierne cada área de tu vida, no solo las áreas religiosas. Requiere que tu fe no sea algo que haces los domingos, sino algo que eres los 7 días de la semana. Esto significa que la manera en que tratas a tus hijos cuando te frustran es un asunto espiritual. La manera en que hablas de tu jefe cuando no está presente es un asunto de fe. La manera en que manejas tu dinero en privado es un acto de adoración o de idolatría. La manera en que usas tu tiempo cuando nadie te está pidiendo cuentas revela en qué realmente confías. No hay áreas neutrales. No hay partes de tu vida donde la palabra de Dios no aplica. Y mientras sigas dividiendo tu existencia en compartimentos, vas a seguir teniendo esa brecha entre conocer y vivir, porque estarás viviendo tu conocimiento en algunos compartimentos, pero ignorándolo en otros. Y ahora, mientras piensas en cómo vas a aplicar esto, necesitamos hablar de algo más, porque sé que hay voces en tu cabeza en este momento, voces que están tratando de sabotear todo lo que hemos hablado, y si no las enfrentamos directamente, van a impedirte dar los pasos que necesitas dar. Una de esas voces está diciendo, ya lo he intentado antes y no funcionó para mí. Y esa voz tiene sentido. Tal vez sí has intentado cambiar antes. Tal vez te comprometiste a vivir diferente después de una conferencia o un retiro. Y duró una semana o un mes. Y luego volviste a los mismos patrones. Y ahora esa voz te dice que eres la excepción, que esto funciona para otros pero no para ti. Pero déjame decirte algo, esa voz es una mentira. Y la trampa en ese pensamiento es que estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. El hecho de que lo intentaste de una manera y no resultó, no significa que no hay otra manera que sí puede resultar. Tal vez antes lo intentaste con tu propia fuerza, y esta vez necesitas depender más del Espíritu Santo. Tal vez antes lo intentaste solo, y esta vez necesitas pedir ayuda y rendir cuentas. Tal vez antes querías cambiar por razones equivocadas, y esta vez tu motivación es diferente. Tal vez antes lo intentaste con expectativas poco realistas, y esta vez tienes una perspectiva más madura de cómo funciona el cambio verdadero. Y aun si fallas de nuevo, aun si intentas y no lo haces perfecto, eso no te descalifica. La Biblia nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo este. Así que no necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy, solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados, te está invitando a un nuevo comienzo. Otra voz que tal vez estás escuchando es esta: es muy tarde. Ya desperdicié demasiados años, ya debería estar más avanzado a esta altura de mi vida. Y si escuchas esa voz, te va a paralizar, porque te va a hacer sentir que ya pasó tu oportunidad, que ya no hay tiempo, que el daño ya está hecho. Pero eso también es mentira. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en obediencia. Nunca es demasiado tarde para cerrar la brecha entre conocer y hacer. Sí es cierto que no puedes recuperar los años que ya pasaron. No puedes rehacer las decisiones que ya tomaste. No puedes deshacer el tiempo que sientes que desperdiciaste. Pero lo que sí puedes hacer es vivir bien los años que te quedan. Y te prometo algo, Dios puede hacer más con 5 años vividos en obediencia que con 50 años acumulando solo conocimiento. No se trata de cuánto tiempo has estado en la fe, se trata de qué estás haciendo con la fe que tienes. Y hay algo profundamente redentor en la manera en que Dios trabaja. Él tiene una capacidad única de tomar incluso lo que sentimos que perdimos y usarlo para bien. De tomar incluso nuestros años de mediocridad espiritual y convertirlos en compasión hacia otros que están en el mismo lugar. De tomar incluso nuestro arrepentimiento por tiempo desperdiciado y transformarlo en urgencia santa para vivir bien el tiempo que queda. Así que no dejes que la mentira de que es muy tarde te robe la oportunidad de empezar hoy. Hoy es el día, ahora es el momento, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean más favorables. Hoy, porque cada día que posponemos la obediencia es un día más viviendo en esa brecha entre conocer y hacer. Y una voz más que necesitamos enfrentar, la voz que dice: Dios está cansado de mí.
Ya le he fallado tantas veces que probablemente ya se dio por vencido conmigo. Y esta puede ser la mentira más destructiva de todas. Porque si realmente crees que Dios está cansado de ti, no vas a tener motivación para intentar. ¿Para qué intentar si Él ya te descartó? Pero escúchame bien, esa no es la voz de Dios. Nunca ha sido la voz de Dios y nunca será la voz de Dios. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que se cansa de sus hijos. Es un Dios que persigue, que busca, que espera, que invita, que llama una y otra vez. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Ese padre esperando, mirando hacia el camino cada día, esperando que su hijo regrese. Y cuando finalmente lo ve a la distancia, no espera a que el hijo llegue caminando con vergüenza. Corre hacia él, corre. Un padre de edad con dignidad social que mantener, levanta su túnica y corre. Porque el deseo de restaurar la relación es más grande que cualquier protocolo o dignidad. Ese es tu Dios, ese es el corazón del Padre hacia ti. No está cansado de ti, no está decepcionado más allá de la redención, no te ha descartado, está esperando, corriendo hacia ti, listo para celebrar cada paso que das hacia Él, no importa cuántas veces hayas fallado antes. Y cuando entiendes eso, cuando realmente captas que Dios no te está midiendo por tus fracasos, sino invitándote a pesar de tus fracasos, todo cambia. Porque ahora la obediencia no es para ganarte su amor. Es tu respuesta a un amor que ya tienes. No es para probar que eres suficiente. Es confiar en que Él es suficiente para ti. Entonces, hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez. Es una decisión que vas a tener que tomar cada día. Pero empieza hoy. ¿Vas a seguir acumulando conocimiento sin transformación o vas a empezar a vivir lo que ya sabes? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe. No te estoy pidiendo que seas perfecto mañana. Te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy. Uno. Y mañana otro. Y pasado otro. Porque así es como se cierra la brecha. Así es como la información se convierte en transformación. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Una obediencia a la vez. Y quiero que entiendas algo sobre el tiempo, sobre los años que nos quedan. A nuestra edad ya no tenemos décadas por delante como cuando éramos jóvenes. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte, porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que las posesiones, más que la reputación. No puedes recuperar un año desperdiciado, no puedes rehacer las conversaciones que no tuviste, no puedes revivir los momentos que dejaste pasar. El tiempo se va, y cada día que se va es un día que no vuelve. Y la pregunta es, ¿cómo vas a usar los días que te quedan? ¿Los vas a usar para seguir acumulando más conocimiento sin aplicación? ¿O los vas a usar para finalmente cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives? Porque te prometo algo, cuando llegues al final de tus días, no vas a desear haber sabido más, vas a desear haber vivido más de lo que sabías. No vas a mirar atrás y decir, ojalá hubiera ido a más estudios bíblicos. Vas a decir, ojalá hubiera aplicado más lo que aprendí en esos estudios. No vas a decir, ojalá hubiera leído más libros cristianos. Vas a decir, ojalá hubiera vivido más las verdades que esos libros me enseñaron. Porque al final, lo que importa no es cuánto supiste sobre Dios, es cuánto experimentaste de Dios. No es cuántos versículos memorizaste, es cuántos versículos viviste. No es cuántas enseñanzas escuchaste, es cuántas enseñanzas obedeciste. Y vivir bien no significa hacer más actividades religiosas, no significa estar en cada evento de la iglesia, no significa impresionar a más gente con tu conocimiento bíblico. Vivir bien significa cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives. Significa que cuando llegues al final de tus días no tengas que decir supe mucho de Dios, pero experimenté poco de Él. Significa que puedas decir, no lo hice perfecto, fallé muchas veces, no siempre acerté, pero lo intenté, no me quedé en el conocimiento sin acción, di pasos, obedecí aunque me costó, cerré la brecha aunque fuera lentamente, y soy más real ahora que hace 20 años. Eso es lo que significa vivir bien. Y hoy es el día para empezar, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Porque si esperas a sentirte listo, nunca lo harás. La obediencia rara vez se siente cómoda al principio, pero es en el acto de obedecer que Dios te da la gracia que necesitas.
Y para ayudarte con esto quiero hacer algo contigo antes de terminar. Quiero que oremos juntos, pero no una oración religiosa que repetimos sin pensar. Una conversación real con Dios, desde el lugar más honesto de tu ser. Y si estás conduciendo o haciendo algo está bien. No necesitas cerrar los ojos, solo abre tu corazón. Esto es entre tú y Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento. Y no vengo con palabras bonitas que sé que quieres escuchar. Vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he sido y con todo lo que quiero llegar a ser. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa, años de escuchar enseñanzas y cantar alabanzas. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado, por tu amor que nunca se rinde aunque yo me he rendido muchas veces. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida, Señor, una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado, entre lo que mi boca confiesa y lo que mi corazón batalla. He acumulado mucho conocimiento, Padre. He llenado mi cabeza con verdades. Conozco los versículos. Puedo explicar las doctrinas. Sé las respuestas correctas. Pero mi vida no siempre refleja esas verdades. Y si te soy honesto, eso me duele. Me duele reconocerlo. Me duele admitirlo. Pero tú ya lo sabes. Y de alguna manera decírtelo en voz alta me libera. Confieso que he sido más oidor que hacedor, que he estudiado más de lo que he obedecido, que he acumulado información sin suficiente transformación, y no es porque no sabía qué hacer, es porque no hice lo que sabía que debía hacer, porque la obediencia me costaba, porque requería cambio, porque me sacaba de mi comodidad. Y siento el peso de los años que pasé en esa brecha, años donde supe más pero viví igual, años donde mi conocimiento crecía pero mi carácter se quedaba estancado. Y hay una parte de mí que quiere llorar por ese tiempo, que quiere lamentarse por las oportunidades perdidas, por las obediencias pospuestas, por la distancia que yo mismo creé entre lo que aprendí y lo que viví. Pero hoy decido algo diferente, Padre. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil. Pero sí te prometo intención. Intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque. Y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle sabiendo que tu gracia es más grande que todos mis errores. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. No estoy intentando ser suficiente. Tú eres suficiente por mí. Estoy simplemente respondiendo al amor que ya me mostraste. Estoy confiando en que tus caminos son mejores que los míos, aunque no siempre los entienda. Y reconozco, Señor, que no tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida, o más. El tiempo es corto, los años se van rápido. Y no quiero llegar al final habiendo sabido mucho de ti, pero experimentado poco de ti. No quiero morir con una biblioteca en mi cabeza, pero un desierto en mi corazón. Así que hoy en este momento decido empezar a vivir lo que sé, no todo de golpe, no perfectamente, pero intencionalmente. Un paso a la vez, una obediencia a la vez, cerrando la brecha entre mi conocimiento y mi vida, entre mi profesión y mi práctica, entre el cristiano que digo ser y el cristiano que realmente soy cuando nadie está mirando. Muéstrame dónde empezar. ¿Qué obediencia específica me estás pidiendo hoy? Y dame gracia para responder, para decir sí aunque tenga miedo, para dar el paso aunque no vea todo el camino, para confiar en que tú me sostienes incluso cuando tropiezo. Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Gracias porque cuando me ves no solo ves mis fracasos, ves lo que puedo llegar a ser por tu gracia. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida.
que la brecha entre conocer y vivir se vaya cerrando día a día, hasta que un día pueda decir, no soy perfecto, pero soy más íntegro. No lo sé todo, pero vivo lo que sé. No he llegado, pero ya no estoy donde estaba. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir, imperfectamente, que obedeció cuando le costó todo, que cerró toda brecha entre la voluntad del Padre y su propia vida, en su nombre, oro, amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Gracias por la honestidad de simplemente escuchar, sin tener que aparentar. Sé que esto no fue fácil de oír, sé que confronta. Sé que tal vez tocó lugares que duelen, pero también sé que esa incomodidad que sientes es la voz de Dios invitándote a algo más real, algo más profundo, algo más transformador que solo saber más. Y si algo de lo que hemos hablado hoy ha resonado en tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho, a veces una sola línea es suficiente. Cuéntame qué obediencia específica Dios te está pidiendo, qué paso vas a dar hoy para cerrar esa brecha. Porque cuando escribimos lo que Dios nos está hablando, algo pasa en nuestro interior, se vuelve más real, más concreto. Y cuando leo lo que compartes, voy a orar por ti, por cada persona que escuchó esto, porque sé que tomar estos pasos no es fácil, pero vale la pena. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años, pero siente que hay una brecha entre su conocimiento y su vida, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo. No para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo en tu caminar, te bendigo en tus luchas, te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él, corriendo hacia ti, celebrando cada paso que das hacia la obediencia, transformándote en el proceso. Que Dios te acompañe, que su Espíritu te dé la valentía que necesitas y que los años que te quedan sean años de obediencia, de transformación, de cerrar esa brecha. No perfectamente, pero intencionalmente, un día a la vez, hasta que nos encontremos de nuevo en este espacio.